Vamos a repasar cómo presentar la información que obtenemos de alguna encuesta. Esto es para séptimo año. Acá tengo una tabla de frecuencia que ya está armada para lo que necesitamos ir ordenando. Se realizó una siguiente pregunta a un grupo de personas. La pregunta fue, ¿cuántos hermanos o hermanas tienes? Y nos respondieron 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 personas. Algunos dijeron 0, 2, 3, 4, 5, 4, 3. ¿Ya? Acá tenemos todas las respuestas que nos dieron. Entonces, esta información que se le hizo a este grupo de personas, la vamos a trabajar para presentarla por medio de un gráfico, para que sea más sencillo de explicar. Entonces, partiremos ordenando esta tablita de datos, de tabla de frecuencias, indicando qué es lo que queríamos conocer. Cantidad de hermanos, en este caso. ¿Ya? Entonces completamos cantidad de hermanos o número de hermanos. Y los vamos a ordenar en nuestra frecuencia absoluta. Recuerde que la frecuencia absoluta es las veces que se repite una respuesta que nos dieron en la encuesta. La frecuencia acumulada es, vamos a ir acumulando las respuestas que vamos a ir registrando en nuestra tablita de frecuencia absoluta. La frecuencia relativa va a ser una parte decimal que la podemos usar en las probabilidades, y la frecuencia porcentual, que va a ser una representación por medio del porcentaje, en donde vamos a expresar cada respuesta que obtuvimos. Entonces, como son números las respuestas, los vamos a ir ordenando de menor a mayor. Es decir, 0 hermanos. Y vamos a ir contando de inmediato. ¿Cuántas personas dijeron 0? Contamos cuántas veces se repite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Las veces que se repitió son nuestra frecuencia absoluta. Y como es el primer dato que ingresamos, también va a ser 6 la frecuencia absoluta acumulada. Después, el siguiente valor que nos entregan es el 1, porque vamos de menor a mayor. Y ahora vemos cuántas veces está el 1. Lo vamos tarjando. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces la frecuencia absoluta del 1 es 5. ¿Qué significa eso? Que 5 personas respondieron un hermano. Ahora, ya habían 6 respuestas ingresadas para la frecuencia acumulada. Ahora se le agregan 5 más. Es simplemente ir sumando. Tenía 6, le agrego 5. Ahora van 11 respuestas incorporadas. Vemos el siguiente número, el 2. Recuerde, va en orden creciente. Y contamos en nuestra listita de respuestas. ¿Cuántas veces nos dieron 2 como respuesta? 1, 2, 3, 4, 5 veces. Es decir, frecuencia absoluta, 5 personas respondieron 2 hermanos. A la frecuencia acumulada habían 11 hasta la anterior. Ahora le agregamos 5 más, sumamos 11 más 5, que nos quedan 16. Ahora la siguiente respuesta que podrían darnos es 3. Y vemos cuántos respondieron 3 en nuestra encuesta. 1, 2, 3. Es decir, frecuencia absoluta 3. Significa que 3 personas dijeron tengo 3 hermanos. Para la frecuencia acumulada, como ya habían 16 respuestas, le agregamos 3, llegamos a 19. Después, 4 hermanos. A ver, ¿cuántos dijeron 4 hermanos? Contamos, ¿cierto? Solamente uno dijo que tenía 4 hermanos, es decir, frecuencia absoluta 1 dijo que tenía 4 hermanos. Habían 19 respuestas, se agregó una más y llegamos a 20. Es decir, en total son 20 personas las encuestadas. Así tenemos llena la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Ahora vamos a ver cómo se llena la frecuencia relativa. La frecuencia relativa vamos a utilizar el dato de la frecuencia absoluta, ¿ya? Y lo vamos a dividir siempre en el total de los datos. Vamos con ello. Por ejemplo, para 0 hermanos la frecuencia absoluta es 6. Es decir, vamos a tomar el 6
y lo vamos a dividir en 20. Y nuestro resultado en decimales va a ser nuestra respuesta. Aquí podemos usar la calculadora, ¿cierto? O hacer la división. El 6, en el 20 en el 6 no cabe. 0, le damos el resultado, ¿cierto? Y cabe 3 veces, sobra 0. Es decir, 6 dividido en 20 nos da 3 décimos o bien 30 centésimos. Después, para el siguiente, usaremos el 5 y lo dividiremos también en 20. Ya, si se fijan, vamos ocupando el valor de la frecuencia absoluta. También acá no cabe, ¿cierto? Ahora el 2 en el 50 cabe 2 veces, sobran 10. Como ya tiene coma el resultado, automáticamente le damos un 0 al resto y nos queda de inmediato la respuesta. 25 centésimos. Para el siguiente dato, que también es 5, nos ahorramos el cálculo, ¿cierto? Ya lo tenemos hecho, no necesitamos repetirlo. 0,25 escrito, se lee 25 centésimos. Luego, la frecuencia absoluta es 3. También la dividiremos en el total, que es 20 en este caso. Hacemos la división. Solamente 3 dividido en 20. No cabe, ¿cierto? Ahora sí ponemos el 0. Cabe una vez, sobran 10. Le damos un cerito y ahí cabe 5 veces. Es decir, 3 dividido en 20 es 0,15, que es 15 centésimos. Y después 1 dividido en 20. La frecuencia absoluta, acuérdese, dividido en el total. Acá no cabe, ¿cierto? Coma, le damos un 0, el 20 en el 10 tampoco cabe, le damos otro cerito, el 20 en el 100 cabe 5 veces. Ahora sí, es decir, 0,05, que es 5 centésimos. Y así tenemos ordenada la frecuencia relativa. ¿Cuál es la respuesta de la frecuencia relativa? Expresada como un número decimal. Y nos queda la última partecita, que es la frecuencia porcentual. Acá en la frecuencia porcentual es calcular qué porcentaje es la frecuencia absoluta del total. Pero, como atajo que podemos hacer, vamos a hacer lo siguiente. La frecuencia relativa la vamos a multiplicar por 100. Y nos va a dar el resultado en porcentaje. Cada resultado de la frecuencia relativa lo multiplicamos por 100 y nos queda el porcentaje. Este valor ya se repetía, ¿cierto? Porque ya estaba, entonces nos ahorramos los pasos. Recuerde que al multiplicar por 100, simplemente la coma la corremos 2 espacios hacia la derecha. En el primer caso, como no había solamente un espacio, le agregamos un cerito más, por eso es 30. Y así, ¿cierto? Cada resultado decimal que nos dio en la frecuencia relativa, lo multiplicamos por 100 y obtenemos el resultado. Y el último es 5%. Y así tenemos completa la tablita de frecuencias de la pregunta que ya habíamos hecho la formulación, ¿cierto? Fuimos a hacer la encuesta, elegimos a quienes íbamos a encuestar y ahora tenemos los datos ordenados.